depende desde qué plataforma y desde dónde nos acompañen a esta emisión de Debate 22. Me da un enorme gusto saludarles. Hoy vamos a poner en la mesa de debate pues un tema que ha generado mucha polémica desde hace algunos días. ¿Y cómo no iba a hacerlo si es una propuesta que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues colocó en la agenda y luego fue retomada por Ricardo Monreal, quien es el coordinador parlamentario del Grupo Morena? Se trata de una iniciativa para regular las redes sociales desde una instancia gubernamental como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Hacia dónde apunta esta iniciativa presentada públicamente hace pues algunos días? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo nos afecta? ¿Es todo lo que puede ofrecer el Estado realmente para proteger nuestros derechos digitales? Bien, pues para hablar sobre este interesantísimo y apasionante tema me acompañan dos grandes mujeres quienes desde diversas organizaciones civiles y trincheras han sido pues activistas en defensa de los derechos digitales. Muy buenas noches, déjenme presentar primero a ti, Alex Argüelles, tecnóloga. No solamente eres activista, sino una pues estudiosa de las tecnologías digitales, de nuestros derechos también, y ahora pues con el apoyo de la Fundación Mozilla estás estudiando justamente el tema de las violencias que se producen en la web. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y bueno, también me acompaña otra gran estudiosa del tema, Grecia Macías, quien es abogada, también activista e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D. ¿Cómo estás, Grecia? Muy buena noche y gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación, muy buena noche. Gracias. Bueno, me imagino que ya han podido haber leído la iniciativa que hizo pública hace algunos días Ricardo Monreal, y como decía hace un instante, pues ha sido una iniciativa impulsada desde la presidencia de este país y que en resumen, vamos a empezar a desmenuzarla, pero propone regular las redes sociales. Se decía que solamente Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y esta regulación estaría, digamos que, regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este mismo instituto establecería, junto con las empresas privadas, las reglas, ¿no?, para que se difundan o no, o más bien también se puedan cancelar o no algunas determinadas cuentas que promuevan mensajes de odio o afecten a los derechos de los menores de edad o que revelen algunos datos personales. En fin, una iniciativa amplia, más de 50 páginas se ha presentado. ¿Qué piensan? Déjame empezar contigo, Alex. Pues mira, Jacaranda, de una forma muy amplia y sin entrar en más detalles, sobre todo en la parte legal, que Grecia ahí puede darnos como un análisis bien preciso, algo que nos preocupa, sobre todo desde la parte de la sociedad civil respecto a la iniciativa del senador Monreal, es que tiene muchos sesgos. Sesgos que nos preocupan porque hacen evidente el desconocimiento profundo que existe por parte de las personas tomadoras de decisiones en materia legal sobre lo que implican estos entornos digitales. Inclusive cuando el senador propone que esta ley únicamente va a aplicar para las plataformas que ya mencionaste, nos llama un poco la atención que incluso ni siquiera son esas las únicas plataformas a las que esta ley le podría aplicar. Y esto incluso afecta a muchas otras propuestas que justamente promueven que el acceso a la información, así como la libertad de expresión en Internet, puedan ejercerse de una forma pues más amplia, ¿no? Finalmente, que para eso eventualmente es que el derecho a Internet se constituyó como un derecho reconocido por la Constitución mexicana en 2014. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también, como ya habías mencionado, está el tema de lo que se está protegiendo con esta ley o lo que no se está protegiendo. A nosotros también nos preocupa mucho pensar que queda de nueva cuenta pendiente el tema de la protección de datos personales, siendo que el tema de la protección de datos personales debería ser completamente central en las preocupaciones del senador Monreal, aún pensando que justamente, bueno, ha habido varias filtraciones de base de datos, no únicamente a partir de lo que ha pasado en las redes digitales, sino también bases de datos personales que han estado en posesión de partidos políticos e instituciones gubernamentales. Entonces vemos que ahí hay como una disonancia de intereses que estaría muy bueno poder abordar, sobre todo si ojalá estos temas se discutieran de forma amplia también con personas de la sociedad civil, que lamentablemente no ha sido el caso en cuanto a las propuestas del senador Monreal.
Sí, ahora vamos a hablar sobre el tema de los derechos digitales, que a mí me parece es un tema fundamental, pero a ver, Grecia, ustedes desde la propia red en defensa de los derechos digitales han lanzado pues un par de posicionamientos sobre el tema y una de las cosas que han planteado bastante bien y que ya lo menciona Alex, tiene que ver con el desconocimiento o la vaguedad con la que se ha planteado esto de regular las redes sociales, porque ustedes decían que así tal como estaba planteada la propuesta, esto podía incluso alcanzar a plataformas como Wikipedia o Reddit, por ejemplo, incluso Telegram, WhatsApp. A ver, ¿qué está pasando ahí y por qué ustedes argumentan que esta iniciativa tal cual, así vaga y poco precisa, podría alcanzar estas plataformas? Decía. Sí, totalmente como lo decía Alex, está muy amplio y el problema esencial y simplemente desde el punto en el que se enmarca la discusión, regulación de redes sociales. Entonces pareciera ser que el senador Ricardo Monreal y los que persiguen estos intereses piensan que la Internet es solamente Facebook, Twitter y TikTok. Y no, o sea, y están así que el mismo concepto de redes sociales que maneja dentro de la iniciativa es no solo se refiere a las redes sociales a las que te mencionan, sino a otras páginas, otras plataformas. Y eso justamente es una clara evidencia del desconocimiento que hay sobre el tema. Internet y las páginas que hay y las plataformas no solo son Facebook y Twitter, no solo son centralizadas, por ejemplo, como Wikipedia o Reddit, o incluso también a periodistas que tengan su página donde tengan una sección de comentarios. Si esta sección de comentarios llega a más de 1 millón de personas, o más de 1 millón de personas usan esto, es aplicable esta iniciativa. Entonces, precisamente partimos de ese mal planteamiento del problema. Sí, es entendible que se quiera pensar sobre cómo llegaron a tener ciertas plataformas tanto poder y demás, pero la vía en la que se está manejando todo este problema es bastante preocupante porque pareciera ser que quieren luchar contra la censura privada con censura por parte del Estado. Y es bastante paradójico porque se supone que uno de los puntos esenciales en los que ha sido bastante enfático el senador Ricardo Monreal es que quiere proteger la libertad de expresión cuando realmente los efectos son totalmente contrarios. Y aparte, es una disonancia cognitiva con otra reforma que ha hecho, que promovió el año pasado, a 7 meses, sobre la ley de derechos de autor, donde sí establece un mecanismo de censura para que permite que las plataformas bajen contenidos que sin un juicio, sin alegatos, sin pruebas, simplemente diga, puede ser que infrinja temas de derechos de autor, bájese. Entonces, ¿dónde está la concordancia? Es necesario, si bien el debate de la gobernanza en Internet ha sido amplio, no es nuevo, ya llevamos varias décadas y precisamente es complicado y no es entendible cómo se pretende hablar de estos temas en un periodo de 3 meses cuando hay, por ejemplo, en la Unión Europea llevan años y son mesas y mesas de discusión donde se abordan estos temas. Entonces, eso es algo en primer lugar. Alex, justo como dice Grecia, llevan muchísimos años organizaciones civiles, activistas como ustedes, tratando de discutir, de entrar en diálogo con gobiernos. O sea, ha habido intentos desde el 2014 para tratar de regular las redes sociales. A mí me gustaría mucho, porque tú le has dado seguimiento a todo esto y de hecho formas parte de todo llamémosle movimiento digital que se llama Salvemos Internet, que nos pongas en contexto para que quienes nos ven puedan entender de qué se trata. O sea, ha habido muchos intentos y como decía Grecia, pues en la Unión Europea llevan años discutiendo el tema. Por favor, ¿nos puedes poner ahí un poco en contexto? Creo que algo muy importante que habría que destacar es que justamente hay varios temas que están pendientes en la agencia legislativa, se podría llamar así, de lo que gobernaría Internet en México, de cómo funcionarían estas regulaciones, cómo podríamos incluso imaginarnos estas regulaciones en el contexto nacional. Dentro de estas está justamente lo que empujábamos desde la campaña Salvemos Internet, que tiene que ver con una regulación pendiente por parte del IFT sobre cómo opera la neutralidad de la red en México, o más bien cómo se protege la neutralidad de la red en México. Esto ha tenido un montón de costos, pero fundamentalmente el costo principal de esto es que se están restringiendo
los espacios de acceso a la información y a su vez los espacios de participación para que las personas puedan estar redundantemente mejor informadas y puedan genuinamente decidir qué quieren o cómo quieren que se gobiernen ciertas cuestiones que interfieren con su participación en Internet. Y esas cuestiones tienen muchos matices, porque para gobernar Internet no solo se necesita que el gobierno tenga un diálogo directo con las empresas, se necesita que haya participantes de diferentes frentes, personas que conforman la sociedad civil, claro, pero también personas que conforman la parte de las comunidades técnicas, por ejemplo, las personas que están en las academias, y que a partir de esta percepción compleja de este asunto se pueda genuinamente regular en el contexto nacional. Lo que pasa actualmente es que muchas de las leyes que finalmente terminan gobernando lo que pasa en Internet en México son leyes importadas o jurisprudencias, que igual Teresa nos pueda contar más de esto, que están siendo importadas al contexto nacional sin tener en cuenta los matices que distinguen lo que ocurre en el país. Y esto claramente va en detrimento de la ciudadanía mexicana. Ya, quiero hacer una muy breve pausa porque me gustaría entrar a la discusión con ustedes. Yo decía hace algunos días que, pues, entendería que el Estado tendría que ser un regulador, pues, entre algunas empresas privadas, pero desde mi punto de vista, y eso es lo que quiero conversar con ustedes, se queda muy corta esta propuesta, esta iniciativa realmente para proteger nuestros derechos digitales. Así es que permítanme hacer una pausa y volvemos para seguir discutiendo este interesante tema. Volvemos. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México, la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Hashtag paremos el calentamiento global. Hashtag acceso universal a la educación. Hashtag discapacidad. Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Haz que tu voz se escuche. Participa. Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag mi voto sale y vale. INE. Pai, ¿cuántos más va a querer? ¡Dos de sodero, Pai! ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde genera un pH más ácido cuando la combinas con la grasa del sodero. Por eso prefiero la roja. No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe.
Pues estamos conversando sobre esta polémica iniciativa lanzada por el coordinador del grupo parlamentario Morena, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales. Y antes de hacer esta brevísima pausa, yo les decía, Grecia y Alex, a ver si estamos de acuerdo en esto. Ciertamente, en tanto garante, digamos, de la libertad de expresión, pues el Estado tendría que ser, llamémosle un regulador o un vigilante, ¿no? Digamos que de este derecho que además es constitucional y ya en la ley de telecomunicaciones del 2013 ha quedado perfectamente claro. Entonces, no está mal, se los pregunto, si el Estado de alguna manera entraría a regular los excesos de algunas empresas privadas que pudieran atentar contra este derecho constitucional. El problema, y se los decía, ¿qué opinan ustedes? Que se queda corta esta iniciativa, ¿no?, que está planteando de regular las redes sociales, además de que es muy vaga, es muy pobre, ¿no? Porque ¿dónde queda todo esto que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo sobre el tema, digamos, de la protección de datos personales, de datos privados que han sido utilizados por estas empresas, redes sociales, plataformas, a diestra y siniestra, como se les ha dado la gana? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo tendría que regularse? ¿Qué opinas sobre este tema, Grecia? Sí, como dices, incluso en la reforma que plantea el senador Monreal hace una mención bastante escueta. Se dice deberán de establecer protección a los datos personales según la ley, ¿no? Pero, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta cómo esa ley ha quedado, pues realmente no es suficiente para proteger los datos personales de las personas usuarias. Y precisamente, o sea, como dices, el Estado sí tiene obligaciones positivas para llevar, o sea, la defensa de ciertos derechos digitales. El principal problema cuando hablamos de las grandes plataformas no es que sean plataformas, es que son demasiado grandes. Entonces, pues, ¿dónde está ahí la regulación de cómo dejamos y que tuvieran tanto poder, por ejemplo? O también, lo que dices, los datos personales. ¿Qué están haciendo ¿Por qué los avisos de privacidad están tan ambiguos? ¿Por qué no cumplen muchos con los derechos mínimos ARCO que establece la misma ley de protección de datos? Nuestro Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública se supone que es el órgano que protege los datos y sus procedimientos son malos, por decir lo menos. Incluso se ha usado para precisamente coartar la libertad de expresión de otras personas. Entonces hay una serie de reformas, o sea, como dices, sí es necesario que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger y garantizar derechos humanos, pero está enfocándose en cosas donde no debería de ir, por ejemplo, en esta iniciativa. Alex, pues justamente este es uno de los temas más importantes, el tema de la protección de datos. ¿Qué podríamos aprender de la experiencia internacional? Por ejemplo, el caso de Francia, que hace apenas algunos meses pues utilizó ahí un reglamento justamente de protección de datos y pues demandó a Google por no tener claras sus políticas de protección y usar los datos de los usuarios vía la plataforma Android. ¿Qué hacemos en el caso de México? ¿Qué tomar de toda esta experiencia? Pues algo que señalas que a mí me parece muy valioso de la experiencia en particular que compartes, creo que es esta parte justo de regresar a pensar cuáles son las herramientas e instrumentos jurídicos que actualmente ya tenemos en México para proteger estos datos personales. Y por un lado, hacer una labor de propiciar que esto sea de conocimiento público, de conocimiento más amplio, y a la vez poder acompañar a las personas en cuanto a que podamos tener una mejor comprensión de qué significa el darle nuestra información a estas plataformas. Y a partir de ese conocimiento, probablemente poder empujar otro tipo de conversaciones que regresen la importancia de que haya participaciones diversas en la toma de decisiones, porque es algo que nos falta muchísimo. Si se sigue pensando de esta forma sesgada, en la que es un tema que únicamente le concierne al Estado y a las empresas, terminamos dejando de lado, sobre todo, esta perspectiva que protege los derechos humanos. Entonces, yo propondría que hablemos más de qué significa la protección de datos personales, cuáles son nuestras garantías, lo que ya mencionaba Grecia, los derechos ARCO, que lamentablemente muy pocas personas conocen, pero que incluso... ¿Qué son los derechos ARCO?
son una serie de derechos y, bueno, garantías que existen fundamentalmente sobre nuestros datos personales, que básicamente lo que nos habilitan es que a nosotras como personas mexicanas y pues propietarias de esos datos, podemos exigir que las empresas rectifiquen, incluso eliminen de sus bases de datos o que nos digan exactamente qué es lo que están haciendo con esta información, a dónde se están yendo nuestros datos personales, cuáles son las obligaciones que existen y quién tiene esas obligaciones, para que entonces nosotras, de forma informada, bueno, de manera informada, podamos ir a exigir que se cumplan estos derechos que finalmente son acceso, me parece que es control, no estoy segura, rectificación y... Cancelación, sí, eso. Entonces, finalmente, ya, pero somos de estos actos y sería está muy bien hablar de esto de una forma más amplia para que justamente las personas conozcan cuáles son sus derechos y que también las personas que les piden esta información están obligadas a cumplirlos. Ya, pues tocas un tema muy importante y yo te preguntaría, Grecia, pensando en lo que ocurrió, por ejemplo, hace algunos meses cuando WhatsApp lanzó, digamos que esta advertencia de que iba a cambiar sus políticas de privacidad y que millones de usuarios migraron a otro tipo de plataformas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso particular, ¿no? ¿El Estado tendría que entrar como un garante, como un regulador para proteger nuestros derechos? Esa podría ser una de las propuestas que tendría realmente que apuntalarse desde el Estado mexicano. No solo es que podría, es que ya es obligación. O sea, eso ya es obligación del Estado y el Estado se ha quedado bastante pasivo al respecto. Como decía, muchas de las, o sea, si bien es muy importante lo que dijo Alex sobre que las personas deben de conocer sus derechos, también los estados, en especial, por ejemplo, recordando al INAI, a veces se centra mucho en la responsabilidad de tus datos personales es tuya, tú cuídalos y ya, pero justo el Estado tiene que generar todo este entramado de protección de datos personales de manera efectiva y precisamente en México no se ha tocado mucho esos temas, como dices, o sea, por ejemplo, cuando fue todo lo de WhatsApp, en Europa, como tienen un sistema mucho más garantista de protección de datos personales, le salió un aviso totalmente distinto que al de nosotros. ¿Por qué? Porque en Europa sí tienen ciertas garantías que evitan que WhatsApp hiciera varias de las cosas que sí viene a hacer con en territorio mexicano. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos, o sea, precisamente es lo que digo, o sea, hay obligaciones positivas que el Estado nos debe y una de esas es revisar y pedir sistemas de transparencia de qué están haciendo con los datos de las y los mexicanos en estas empresas, ¿no? ¿Qué garantías se les va a dar? ¿Cómo podemos evitar mecanismos de vigilancia masiva tanto por parte de las empresas como transferencias que se puedan hacer a entidades públicas? Todo eso es un serie de entramados que es una gran responsabilidad del Estado que lamentablemente ha sido bastante omisa o al contrario, incluso ha perjudicado, como estábamos hablando de las agendas legislativas. El Estado está impulsando bases centralizadas de datos biométricos sin entender bien qué es un dato biométrico, sin entender cómo incluso ciertos datos biométricos, si no se tratan de cierta manera, pueden perjudicar a grupos vulnerables, como pueden fomentar, por ejemplo, cuando se tienen dentro de una base centralizada, básicamente es como un hackeame para actores maliciosos. A ver, déjame detenerme ahí porque me estás hablando de algo que yo no conozco muy bien, eso del tema de los datos biométricos y que se están utilizando o tratando de regular por parte del Estado sin saber muy bien exactamente qué son. Cuéntanos de qué trata esto brevemente. Esto pasa con la iniciativa del diputado Javier Hidalgo, quiere hacer una cédula de identificación biométrica, quiere que sea una credencial en vez de el INE para identificarte. La célula digital, ¿no? Ajá. Entonces, quieren que incluyas, pues, datos biométricos son todos aquellos como tu cara, la huella de tus dedos, la voz. Y a diferencia de otros datos, es que una contraseña tú la puedes cambiar, pero tu marco facial no. Entonces, es mucho más peligroso cuando se tiene todos estos datos dentro de una base centralizada, porque si alguien llega a vulnerarlos, y como justo habló Alex, hemos visto cómo se ha
cómo ha visto ciertas brechas de seguridad a estos tipos de bases centralizadas, como bases como del Seguro Social, bases de incluso bancos. ¿Qué clase de protección les estamos dando a las ciudadanas al meter una tecnología sin entender bien con qué finalidad y sin las salvaguardas necesarias? Ya. Alex, otro punto que ha quedado totalmente marginado y que también me parece que es muy importante, y a propósito de lo que dice Ricardo Monreal sobre cómo podrían regularse la expansión de noticias falsas, etcétera. Hay algo de lo que no se habla y tiene que ver con esto de los llamados algoritmos, ¿no? De distribución de contenidos, sobre todo en las redes sociales, que pues es un arma muy poderosa para la distribución de noticias falsas, también la construcción de estas llamadas burbujas de información, y que pues eso está totalmente excluido de la discusión. Yo creo que también ese es un punto interesante, ¿no? Sí, justo. Además de que va a ser un punto súper interesante, a mí me gustaría mucho rescatar de nuevo la importancia de abordar estos temas desde la complejidad que conllevan, porque justamente para vencer esta cuestión de la infodemia, como incluso empezaron a reconocerla en algunos espacios, no vamos a sortear este reto cancelando fuentes de información. Al contrario, la forma de sortear este reto es permitiendo que las personas tengan vías de información abiertas para que sean ellas mismas quienes puedan contrastar la información y elegir a partir del ejercicio del discernimiento, que sepan identificar qué tipo de información es falsa, cuál es la información que puede ser más legítima, que haya acceso a generar esas habilidades digitales que claramente son necesarias para enfrentar la realidad que ahora habitamos. Hemos visto, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, cómo de pronto empezamos a utilizar estas tecnologías que tenemos tan a la mano, pero eso no quiere, saber utilizarlas para cumplir ciertos fines no quiere decir que sepamos los riesgos que conlleva o que sepamos usarlas responsablemente. Entonces, esta parte de poder ofrecer espacios de capacitación o incluso herramientas para que las personas sepan distinguir este tipo de noticias falsas, es muy importante que también el Estado asuma su responsabilidad dentro de eso, porque finalmente la carga termina siendo sobre todo de parte de la sociedad civil, que somos quienes finalmente terminamos haciendo todos estos documentos informativos, estas campañas y demás, mientras el Estado sigue promoviendo 1,000 veces medidas que revelan los sesgos que existen en torno a lo que implican estas tecnologías. Entonces, pues sí, más que nada es un llamado a que nos informemos y que permitamos que, de nuevo, entendamos que estos son temas complejos y necesitamos para abordar estos temas complejos más espacios de diálogo, más espacios donde las personas puedan informarse y donde justamente podamos sacarle ventaja a esa sociedad democrática que supuestamente habitamos. Si es una sociedad realmente democrática, pues que se hagan estos espacios de participación, ¿no? Sobre todo cuando tienen que ver con las medidas que van a regular el futuro que vamos a habitar. Muy brevemente, 1 minuto para cada una. Me gustaría que... ¿qué exigencia, qué pedirían concretamente Grecia a los diputados, ¿no? Al gobierno, para realmente garantizar un Internet libre y un Internet comprometido? Pues otra vez, retomando lo que dijo Alex, me parece el consejo más valioso. Internet nació como un espacio descentralizado con múltiples actores y actoras. Las discusiones tienen que ser igual. No se pueden generar nada más desde el Estado y empresas, sino tiene que ser una discusión con todos los actores interesados e interesadas. Esto no es y justamente es eso. No es algo sencillo, no es algo que se regule, no son enchiladas, pues. Es bastante complicado y justo que abran el debate y que no se y debate de manera directa, de manera respetuosa con sociedad civil y decirle en específico, como por ejemplo el senador Ricardo Monreal dice que está abierto al debate, pues que abra los espacios y que en efecto escuche las diferentes voces, porque todos, si lo que quiere es proteger la libertad de expresión, creo que todos estamos de ese mismo lado. Así es, rápidamente, Alex. Mi consejo sería para las personas que toman decisiones en cuanto a los organismos y mecanismos que nos regulan, sería que dejemos de abordar estos temas con soberbia. Reconozcamos que hace falta aprender y hace falta justo abrir estos debates para conocer cuáles son las diferentes experiencias que ya existen con estas tecnologías. Dejemos este interés por buscar quién sabe más y mantener esta conversación en el marco de una competencia y abramos la posibilidad de construir medidas y herramientas que genuinamente beneficien a la sociedad.
Ya, pues quiero agradecerles de nueva cuenta, Alex, Grecia, por sus interesantes, inteligentes aportaciones a este debate, y coincido totalmente con ustedes que es fundamental la voz de la sociedad civil, la voz de activistas como ustedes y muchas otras personas que han estado en esto durante mucho tiempo. No puede ser un debate entre dos, ¿no? Empresas y Estado, o gobierno o empresas. O sea, esta ciudadanía digital que formamos parte de esta nueva ágora, pues tiene que estar ahí en las discusiones. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches a las dos. Y gracias a todas, a todos por habernos acompañado en esta emisión de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se queda en el YouTube de N22. Nos vemos.